Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET, Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. Punto de Partida, programa ganador del premio FUNTV. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Partida. Hay 4 temas que llamaron la atención a nivel nacional. El primero fue que el Senado rechazó el DNU con el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El segundo tema es que Estados Unidos subió los aranceles a todos los productos que importa, le puso un 10% como mínimo y hay hasta 30 y 35%. El mundo se complica, esto yo se lo había dicho en otro programa. El tercer tema del que vamos a hablar es el INDEC. Dio a conocer que la pobreza bajó al 38,1% y la indigencia al 8,2%. Y el cuarto tema tiene que ver con la novela en tiempo real, Alperovich, Marianela Mirra. Los crédulos dicen, bueno, es una pareja. Los incrédulos echan mano a la teoría austríaca como hace Milei. Entonces, de pronto, la teoría de precios nos enseña cuánto vale un servicio o cuánto vale un producto. Por supuesto, se analizan las condiciones del mercado, cómo está la oferta y cómo está la demanda. Por ejemplo, un litro de agua mineral en un barrio, en un hotel 5 estrellas, el mismo litro de agua mineral en el Sahara cuestan distintos precios. En el barrio hay muchos oferentes, entonces la demanda puede elegir a quién comprarle. Tiene un precio. En un hotel 5 estrellas es mayor porque hay menos oferentes y tal vez uno solo. Y además se observa que la demanda tiene alto poder adquisitivo, por eso está en un hotel 5 estrellas. Y en el Sahara, cuando uno hace una excursión, ahí el agua es vital para poder hacer la excursión, entonces ahí el precio es mayor, porque seguramente hay 1 o 2 oferentes y además la demanda se sabe que tiene alto poder adquisitivo. Bueno, en la cárcel pasa lo mismo. Un servicio en la cárcel, cualquier tipo de servicio, tiene pocos oferentes, poca gente que es capaz de ir a ofrecer algo a la cárcel. Y además los que están en la cárcel son identificables en cuanto al poder adquisitivo. Bueno, con esta teoría algunos explican esta relación entre Alperovich y Marianela. Sea como sea, Alperovich lo complica esta relación. ¿Por qué? Porque todos los jueces que le negaron que él pueda seguir con la condena en su domicilio, a los jueces que le dijeron que él estaba deprimido y que estaba con síntomas preocupantes por su enfermedad, todo esto tira por tierra aquella teoría. Los pliegos del hijo y García Mansilla fueron rechazados en el Senado. Para los que creen que estamos en una autocracia, esto es un ejemplo de que no lo estamos. ¿Por qué? Porque el Congreso le pone límites a Milei. Fíjense que le pasó lo mismo con la primera ley que mandó, la ley ómnibus, que terminó siendo un fitito, y ahora con esto de los pliegos, se los rechazaron. Por lo tanto, esto en una autocracia no existe, porque en la autocracia todo el poder lo tiene el que gobierna. Acá el Congreso lo está controlando Milei. Y hay un dato clave, que también vamos a volver más adelante en el comentario. 3 senadores del PRO votaron en contra del DNU de Milei. Aranceles de Trump. Trastoca el comercio internacional, les dije que se complica el mundo, entonces vamos a ver qué va a pasar. A la Argentina esto la complica aún más porque además estamos en un proceso de renegociación con el fondo, el riesgo país llegó casi hasta los 1000 puntos, no es buena noticia. Para nosotros que Estados Unidos ponga estos aranceles no nos complica mucho porque la Argentina exporta más a Brasil, a Europa que a Estados Unidos, que es tercer mercado, solo el 6,7% de las exportaciones van para ahí. Pero un empresario me decía, fíjate que termina siendo una buena noticia que Milei sea el presidente porque tiene una amistad personal con Donald Trump, entonces va a poder hacer acuerdos entre los 2 países y poder tener incluso algunas preferencias arancelarias. El tema de la pobreza bajó a 38,1 y la indigencia a 8,2.
Esto se explica porque bajó la inflación, baja la pobreza, y además ¿por qué baja la indigencia? Porque la tarjeta alimentaria y la asignación universal por hijo crecieron por encima de la inflación. Ahora hemos llegado a un punto complejo, bajar de aquí en adelante la pobreza y la indigencia. Entonces el gobierno primero va a tener que sostener la baja de la inflación continuamente. Segundo, va a tener que buscar generar inversiones y empleo. Tercero, va a tener que mejorar las condiciones socioeconómicas de los que están allá en el límite entre la pobreza y la indigencia para que puedan realmente salir, y además tiene que buscar políticas para que mejoren el poder adquisitivo de los ciudadanos. Si nada de esto se hace, posiblemente se estanquen aquí los números, porque entramos en la parte más crítica. Vamos a hablar sobre Milei. El Fondo Monetario Internacional tiene un desafío enorme, porque lo que está buscando es dinero para poder fortalecer las arcas del Banco Central, pero hay que ver qué exigencia le pone el Fondo Monetario Internacional. Si le pide una franja de flotación del dólar, ya lo hizo con Mauricio Macri. El Fondo Monetario Internacional no entiende a la sociedad argentina, que el dólar, por más que tenga una franja, cuando se mueve muy para arriba, la gente sale corriendo, compra dólares, sube los precios, y ahí la economía como que entra en un desorden. Macri ganó la elección intermedia, salió a la flotación y fíjense cómo le fue. Entonces comenzó a haber temor de que a Milei repita el mismo camino. Milei tiene dos contratos con la sociedad. Uno, bajar la inflación y equilibrio fiscal. Dos, combatir a la casta y la corrupción. Con la criptomoneda, la segunda cláusula pareciera que se debilitó. Le queda una sola, que es la económica. Como entraron con duda, ahí se entiende el riesgo país. Hay una encuesta muy interesante para Milei y para los argentinos para analizar lo que puede llegar a venir. El 80% de los argentinos que respondió a una encuesta dijo: nos gusta el Estado activo y grande. Entonces uno, cuando observa quienes respondieron, ahí están muchos votantes de Milei. O sea que esta asociación con Milei de determinados ciudadanos es decirle: Milei, te bancamos que vengas con motosierra, diga, pero en el fondo nos gusta el Estado. Transparente, pero un Estado presente en seguridad, educación, salud. Por lo tanto, y aquí está lo que les decía, en la cláusula de Milei sobre el tema de la inflación hay que seguirla muy de cerca, el comportamiento que tiene, porque además, como lo decíamos en el programa anterior con Jorge Jacobe, hijo, ojo que estos fanatismos por un candidato después pasan de moda y se debilitan los contratos con los candidatos. Esto lo tiene que tener en cuenta Javier Milei. Causa Santiago Caputo Manes, que dijo la jueza Capuchetti: no hubo delito. Manes siga participando. Busque otra forma de hacer campaña y de hacer visibilidad, también tal vez con ideas o con proyectos. Pero esto no sirvió. Aquarium cierra, un clásico de Mar del Plata. 2 décadas de vigencia. ¿Quiénes no hemos podido llevar a nuestros hijos cuando fuimos a Mar del Plata? ¿Y saben por qué lo tomo esto como uno de los temas nacionales? Porque hubo una preocupación generalizada sobre el destino que iban a tener los animales, que no es un tema menor. ¿Qué dijo la firma? Bueno, que van a ir a otros parques acuáticos o van a ir a zoológicos, pero que no se preocupen, que no se les iba a sacrificar a los animales. Tengo una anécdota en esto. En una oportunidad se inundó un parque acuático de Estados Unidos. Entonces los animales se fueron a mar abierto, entre ellos los delfines. Cuando los encontraron a los 10 días estaban famélicos. Cuando dieron una conferencia de prensa, los que los encontraron, dice: ¿por qué? Les preguntaron: ¿cómo famélicos? Dice: bueno, se olvidaron de procurar su propio alimento. Estaban acostumbrados a que les den de comer. Esto sirve como una reflexión. ¿Se dan cuenta lo que es un subsidio? Que a veces debilita las capacidades que tenemos los seres humanos para lograr nuestro futuro. No es que estoy hablando mal de los subsidios, simplemente que quiero poner ahí un asterisco. Cava antes era una elección que pasaba desapercibida, o sea, el país no le prestaba atención a la elección de Cava. Ahora se nacionalizó la elección. Y Milei se juega mucho, y Macri también se juega mucho, porque si Macri sale debilitado de esta elección, crece Milei con fuerza y el PRO puede entrar en un proceso de desaparición. Si sale Milei debilitado, se agranda la figura de Macri
y hay que ver cómo sigue la relación entre Macri y Milei y los condicionamientos del PRO. Repito, hay 3 senadores del PRO que votaron en contra del DNU que nombraba a los miembros de la Corte. Y lo otro que puede pasar es que entre ambos pelean en el mismo lote de votantes, lo mismo que Rodríguez Larreta, y de pronto lo fortalecen al peronismo. En un momento donde el peronismo está muy debilitado. Fíjense cómo están las relaciones hoy entre Cristina Kirchner y Massa por un lado y Kicillof por el otro con esto de desdoblar las elecciones. O sea, lo que antes era una elección que pasaba desapercibido, hoy todos estamos mirando qué va a pasar en ese distrito en Cava. Vamos a Tucumán. Desde septiembre en Tucumán vamos a poder salir al mundo con copa porque va a haber 3 frecuencias, lunes, miércoles y sábados, a Panamá. Panamá es un hub aerocomercial. ¿Qué significa un hub? Un centro de distribución. Usted vuela a Panamá y desde ahí puede volar a cualquier parte del mundo. Esto le abre una gran perspectiva al sector del turismo y al sector comercial. A Tucumán como una plaza para convenios y convenciones. Esta noche va a estar con nosotros quien trabajó la letra chica de este acuerdo, que es Héctor Viñuales, presidente de la Cámara de Turismo, presidente de la Federación Económica de Tucumán. El joven que durmió en el contenedor dice que no es la primera vez que una persona de bajos recursos en Tucumán duerme en un contenedor de basura. Bien, que en esto no se dieron cuenta, bueno, lo compactaron, gracias a Dios no murió, ahí lo están tratando, pero sigue con su internación. Esto nos debe alertar sobre la situación paupérrima en la que vive un sector de la sociedad. Algo hay que hacer. No puede ser que una persona en Tucumán elija un contenedor para dormir. ¿Qué pasó con estos refugios que había? ¿O son refugios que no los atraen? Bueno, si no los atraen hay que buscar la forma de atraerlos y decirle, hay que darles un colchón a donde puedan dormir. Es lo mínimo que le puede ofrecer una sociedad a sus individuos, un gobierno a sus ciudadanos. Álvaro Aurane, ¿de qué va a hablar hoy? Estuvo en Malvinas. Él no tiró ningún tiro porque fue después, pero le vamos a preguntar cuál fue su experiencia de haber recorrido territorio argentino que está en manos de los ingleses. Siento una envidia porque yo tengo una deuda conmigo que es pisar el suelo de Malvinas y poder estar ahí, porque siento que eso es territorio nacional, que el continente americano sigue hasta el sur, se mete en el océano y después resurgen como islas ahí. Un poquito de historia vamos a hacer. En el siglo XVIII se comenzó a tomar conciencia de la ubicación geopolítica estratégica que tienen las Malvinas, porque está en el océano Atlántico y tiene llegada al Pacífico. Por ahí se comenzó a pensar ya en el comercio internacional. Pero no se olviden que el ser humano ya desde las primeros arbores pensaba en el comercio, ¿no? Bueno, un poquito de historia. En 1864 un asentamiento francés, un pequeño asentamiento. En 1865 un asentamiento inglés. Ahí Carlos III, el rey de España, se dio cuenta que estas islas que le pertenecían continentalmente a la Argentina, estaban el territorio argentino en manos del Imperio Español. Bueno, los desalojó tanto a los franceses como a los ingleses y ahí puso una autoridad. Cuando nosotros declaramos la independencia entendimos que eso era nuestro. Por eso en 1820 se lo manda Bernet. Y Bernet toma posesión de las islas. En 1829 se lo nombra gobernante político y militar. En 1831 llega un barco de Estados Unidos y como encuentra que había una cierta debilidad para sostener el poder de las islas, entonces lo invade, pero se recuperan las islas y en 1833 llega un barco inglés, aprovecha que había una interna y se apodera de las islas. Después hubo una sublevación de un famoso gaucho Rivero que tomó el mando de las islas, no se sabe si lo tomó para la Argentina o porque él quería tener el poder, y 5 meses más tarde los ingleses lo recuperaron, lo llevaron al gaucho Rivero, lo enjuiciaron y a partir de ahí comenzó la gran pelea por la soberanía de Malvinas. Renglón aparte es que hemos visto que este año pareciera que creció la conciencia de Malvinas, que cada vez estamos más apasionados por el tema Malvinas, cosa que es muy bueno, que es muy sano,
que Galtieri puede haber tomado una decisión suicida cuando invadió las islas, porque nosotros la invadimos, porque son nuestras, pero hay que lograrlas diplomáticamente, lo acompañó la sociedad, murieron los jóvenes en la batalla, el 82% de los muertos son soldados, peladitos, como lo dicen muchos, que fueron y murieron, pero aún así nosotros seguimos reclamando y viviendo Malvinas como una causa nacional, olvidándonos de quién fue el que tomó la decisión y nos metió en todo este desastre. Tata Joffre dice algo muy interesante, porque hay una creencia popular que Galtieri se tomó un whisky y de ahí, un poco habiendo perdido los cabales, tomó esa decisión. Galtieri no tomaba alcohol. Tomó una decisión inconsciente porque no se dio cuenta que estaba frente a una tercera flota internacional y además creía que por su relación con Estados Unidos iba a romper el pacto que tenía con Inglaterra. Gran error. Por eso, cada 2 de abril nosotros recordamos y honramos a los que pusieron el cuerpo, pusieron su vida para defender aquello que nosotros defendemos de la comodidad de nuestros hogares. Estamos orgullosos que sean las Malvinas argentinas. Bueno, les propongo que hagamos una pausa y después escuchemos a nuestros invitados. Es un punto de partida